Muy buenas noches. Las inundaciones tienen suficiente fuerza como para arrastrar una casa, un carro. Se calcula que aproximadamente en 1 metro cuadrado de agua usted tiene la fuerza equivalente a un huracán categoría 5. Son algunos de los datos impresionantes de las inundaciones y de eso estaremos hablando en la noche de hoy, donde además estaremos mostrando ejemplos, testimonios, además de personas que han sido testigos de estos fatales fenómenos naturales. Así que usted no se vaya, ya comenzamos para ir tras las huellas de la naturaleza. ¿Qué tan letales pueden ser las inundaciones? ¿En qué países registran las mayores afectaciones? ¿Qué zonas de la provincia de Mayabeque son las más azotadas por estos desastres? Estas y otras interrogantes serán develadas tras las huellas de la naturaleza. Una inundación se produce cuando se eleva el nivel del agua sobre la superficie de la tierra. Y estas condiciones fundamentales están estimuladas por una fuerte precipitación en un lugar determinado. E incluso la inundación puede ser en zonas bajas y no haberse producido en este caso precipitaciones en este lugar. Sin embargo, ocurre en una zona alta, escurre hacia la zona baja y ahí es donde se produce la inundación producto de esa precipitación que ocurrió lejos. Esos casos, por ejemplo, se han visto en nuestro país, pero de eso estaremos hablando dentro de unos minutos. Y la causa de la inundación depende además del tipo de suelo. Si es un suelo que infiltra mucho más rápido, arenoso, es este caso que infiltra mucho más, pero si es arcilloso tiende a saturarse y esto hace entonces que se eleve el nivel del agua y se produzca ese tipo de inundación. Y una inundación puede producir grandes pérdidas, sobre todo económicas, e incluso ya les decía en la presentación que puede arrastrar carros, casas en los casos más dramáticos de estos fenómenos. Uno de los países con grandes desastres causados por inundaciones es Bangladesh, situado en el sur de Asia, donde estos fenómenos alcanzan alturas elevadísimas. A lo largo del siglo XX se registraron un total de 18, destacándose principalmente las que tuvieron lugar en 1988, que sumergieron bajo el agua el 60% del territorio del país, y la de 1998, ocupando el 75%, la que dejó sin hogar a más de 30 millones de personas. En América Latina, las inundaciones por lluvias produjeron recientemente grandes desastres. Las ocurridas en marzo de este año afectaron a varios países de la región, entre ellos Argentina, Uruguay, Bolivia y Perú. Este último fue el país más castigado, pues el desborde de ríos, el colapso en el sistema de alcantarillado y los enormes derrumbamientos por torrentes de agua, rocas y lodo dejaron más de 100 muertos, alrededor de 150.000 damnificados y 972.000 afectados. Las inundaciones se pueden producir en cualquier época del año, pero fundamentalmente se concentran desde el mes de mayo hasta el mes de octubre, que se considera como el periodo lluvioso. Pero eso no quiere decir que fuera de estos 6 meses no se observen o no se puedan producir las inundaciones. Un frente casi estacionario, un frente con poco movimiento, entre el 20 y el 21 de noviembre del año 2014, produjo en Santa Cruz una considerable inundación. Y todo sucedió aproximadamente en 24 horas. Precipitaron alrededor de 200 milímetros en la parte alta del municipio, las localidades del Camilo Cienfuegos, también del Rubio, Jibacoa, localidades que se encuentran a una altura superior a la cabecera municipal. Y ese volumen de agua en corto periodo de tiempo posibilitó un rápido escurrimiento hacia el norte, es decir, buscando la costa, y esto produjo serias afectaciones, serias inundaciones que hacía aproximadamente unos de 20 a 30 años que no se observaba este tipo de fenómenos, y hizo entonces que en el Fraile el agua subiera considerablemente su altura, también en la zona del terreno de pelota en la localidad santacruceña, y además produjo la crecida repentina del río de la localidad, produciendo afectaciones considerables a las embarcaciones que se encontraban en la zona del río, precisamente por ese levantamiento rápido que tuvo la cortina de agua en el mismo. Lo ocurrido en Santa Cruz y zonas aledañas no dejó margen a la duda.
Las fuerzas de la naturaleza son indetenibles y se llevan consigo todo lo que encuentran a su paso. Ni los propios pescadores pudieron prever que la barrida sería catastrófica. Desde que compré mi lancha, estoy aquí hace 30 años, desde el 85, nunca. Sí, que el río crecía, que bajaba, pero más nada. Pero esto sí, nunca. De los barcos montados en arriba del otro, nunca, primera vez. Esto fue que el río creció, porque llovió mucho, esa cosa, pero ya no. Ya como se han hecho todos los canales para las presas, esas cosas, y aquí nunca ha crecido el río. Eso fue que se tupió el río probablemente. Se ha represado y como botó la represa, lo que subió fue mucho. Antiguamente hubieron 2 o 3 crecidas igual que esta, pero no habían la cantidad de barcos que hay hoy. Porque cuando aquel tiempo usted ponía su barco a favor de la corriente del río y aguantaba mucho, pero ahora lo que pasa es que no hay capacidad para los barcos. Entonces cualquier creciente pasan estas cosas. No hay recursos porque no tenemos recursos, que una grúa, no hay nada. Entonces todo esto pasa y hay que esperarlo ahí. Y esto jamás había pasado con un frente frío, nunca en la vida. Creo que se han perdido 2 y los otros están en mal estado. Hay otro ahí mismo que está desbaratado, que se desbarató. Porque más o menos hay barcos nuevos que aguantan ese proceso, pero hay otros barquitos viejos que no. Nadie pudo imaginar tampoco que la fuerza de las aguas arrasaría también con el puente de hierro que unía al poblado con la ronera Santa Cruz, obstruyendo esta fácil vía de acceso. Sus hierros retorcidos y truncos nos recuerdan cada día las huellas que la naturaleza dejara sobre esta parte de la geografía mayabequense. Las zonas más vulnerables a las inundaciones en cualquier región son las bajas, fundamentalmente las que se caracterizan por un mal drenaje y además por un escurrimiento que se produce en una zona alta, va hacia las zonas más bajas como es natural y esto produce el levantamiento del agua y ahí se producen las inundaciones. En la provincia tenemos zonas vulnerables a las inundaciones y en algunos otros programas hablamos del surgidero de Batabanó, pero también tenemos las localidades de la parte baja del municipio de Jaruco. También se inunda por el gran escurrimiento que ocurre en la zona alta de Jaruco, avanza hacia la salida del pueblo y esta zona también es propensa a las inundaciones. Y además todos los municipios que se encuentran en la zona interior, como es el caso de San José de las Lajas, como es el caso de Madruga, son proclives a inundaciones por el mal drenaje que hay en estos territorios y esas inundaciones entonces producen afectaciones considerables. Pero hay una muy particular que mostraremos en la noche de hoy y es el caso de Vega, ocurrido prácticamente en una noche con grandes volúmenes de precipitación y esos volúmenes de precipitación produjeron en la zona alta del territorio de Madruga, como es el caso de la Loma del Grillo, también la Loma de la Gloria y demás elevaciones que se encuentran en esta zona, pues un gran escurrimiento hacia el poblado de Vegas, además de los municipios que se encuentran en los límites con la provincia de Matanzas, y todo ese escurrimiento fue a dar una gran inundación o produjo una gran inundación en la localidad de Vega. Sin precedente o aproximadamente hacía 50 años no ocurría esto en esta localidad. Muchos amigos pobladores dicen no haber visto este tipo de inundación en esta localidad durante mucho tiempo transcurrido hasta ese momento. Fue producto fundamentalmente de una vaguada que se mantuvo con muy poco movimiento, vaguada cada vez más típica de la época del año, y ese poco movimiento generó tormentas que perduraron durante toda la noche, produciendo, ya les decía, volúmenes de lluvia superior a los 100 milímetros en un corto periodo de tiempo. Similares condiciones atmosféricas ocurrieron el pasado 7 de junio en la zona occidental de Cuba. En Mayabeque, varias localidades, incluyendo nuevamente Vegas, fueron afectadas por las inundaciones. Los poblados de Jibacoa y Canací en Santa Cruz del Norte sufrieron los embates por las intensas lluvias, lo que hizo que ríos poco caudalosos aumentaran considerablemente sus volúmenes, saliéndose de su curso. Daños materiales, tanto en la agricultura como en la ganadería, marcaron el fenómeno en esta zona. Sin embargo, las afectaciones más severas acontecieron en el poblado de Caraballo, en el municipio de Jaruco. En 24 horas cayeron 198 milímetros de precipitación, lo que unido a obstrucciones en los canales de drenaje hizo que el conocido barrio de La Cañada se anegara como nunca antes. Esto se inundó completo porque, bueno, aquí tenemos una cañada que está a unos metros. Bueno, hay patio que llega a la misma cañada. Entonces, por aquí baja, como esto es más bajo, bajan de todas estas calles, baja el agua por aquí. Como verán, aquí hay casas
que están bajitas, pero bueno, hay casas que tienen buena altura, y cogieron agua. Inclusive hay una de la esquina que tiene una altura de este tamaño y entraba el agua por la cocina, no sé, y salía por el frente. Mi esposo salió temprano para afuera y me dice, para proteger los pollos, ¿no? Y me dice, Caridad, tírate, así como decimos nosotros vulgarmente, tírate que te estamos bajo el agua. Cuando yo me levanto y voy hacia la terraza, ya el agua estaba en la terraza. Realmente yo me despierto por el vecino de al lado, compañero de al lado, y que me tiró para arriba del techo una piedra, como él Simpson, ¿no? Y cuando me bajo ya el agua la tenía por la rodilla. Entonces ya estaba la parte de abajo de la cama, todo mojado, y la cama mía se mojó completo. Allá yo estaba allá atrás, entonces, y yo le decía a mi esposo, ay, yo me voy a jugar aquí. Y cogí y salí por ahí atrás, y salí por aquí. Cuando yo llegué aquí, digo, ay, Dios mío. Entonces los bomberos esos me sacaron, pero con una soga, yo en vez de ir para casa y a Miguel, yo creía que iba para acá, porque la cabeza se me puso mala. Una soga, mija, yo creía que me moría. Esta grave situación trajo daños considerables a la población, destruyendo bienes personales. Que en realidad, bueno, según las personas mayores de aquí, dice que eso hacía por lo menos desde el 30 años, por lo menos 32, que eso no ocurría. Compañeros bomberos vinieron y dieron el apoyo que ellos pudieron. Entre los mismos vecinos nos ayudamos a subir los fríos, a cargar las camas que se pudieron salvar, pero realmente la mayoría de todo el mundo, por lo menos de esta banda aquí, llegó a perder la cama, eran ropa, comida, todo era flotando y yéndose por la calle para allá. Fue algo feo realmente. Los colchones todos se me mojaron, ropa se me echó a perder, todo. El aparador, la cama se desbarató, ahí está la cama, desbaratada. El colchón se mojó, tuvimos que botarlo porque aquello era, vaya, más grande de la vida. Sí, muchas cosas se me echaron a perder. No obstante, les dejó como enseñanza estar más preparados para contingencias similares. Aunque no se puede luchar contra la naturaleza, se buscan alternativas para paliar sus daños. La gente bota la basura al fondo, que es un problema grave, que ya en la actualidad se ha estado discutiendo con los vecinos. Ya en coordinación con el delegado actual, hicimos una brigadita ahí de un grupo de compañeros y limpiamos un promedio 10 o 15 metros, limpiamos ahí con el esfuerzo más a mano de todos los compañeros. Lo vivido recientemente es un ejemplo cruel de a lo que puede conllevar la negligencia. Y ya en los minutos finales, algunas de las recomendaciones que usted puede tener para protegerse de una inundación. Quiero decirle que lo primero es conocer si su zona es vulnerable a las inundaciones, es decir, la zona donde usted vive. Y esto es importante porque usted debe tener entonces localizados lugares altos donde pueda subir, donde pueda poner sus bienes ante una inundación. Generalmente da tiempo a hacer alguna maniobra ante una inundación, porque es poco común la inundación repentina que ocurre en prácticamente fracciones de minutos a hora, pero las inundaciones típicas de la zona mayabequense dan un poco más de tiempo para usted prepararse, tener los lugares bien establecidos ante una inundación, ir y resguardar en lugares altos estos bienes. No deambular por las zonas inundadas. Cuando se eleva el nivel de las aguas, se pierde toda la visibilidad de que usted tiene en la superficie, y bien pudiera tener un alcantarillado sin alguna de las rejillas de protección y usted ser atrapado en ese hueco y simple y llanamente puede sufrir pérdida de la vida, incluso algunos daños que se pueda de golpes y demás por haber caído en esa trampa. Además, el agua, si escurre, arrastra todo lo que se encuentra a su paso: palos, gajos, matas, e incluso si es muy severa la inundación puede arrastrar hasta objetos pesados de hierro, pedazos de ventanas, de puertas que se han arrancado por la intensidad de la inundación. Así que no debe deambular tampoco por las zonas inundadas. Y la mejor protección, buscar un lugar alto donde el tipo, la magnitud de la inundación no les posibilite llegar a ese lugar que usted ha buscado para resguardarse. Así culmina el programa por la noche de hoy, deseándoles a todos que tengan una feliz jornada y nos volveremos a encontrar justamente dentro de 7 días para continuar tras las huellas de la naturaleza.